Okay. Hello guys, welcome to this new class. The topic for today is adverbs of frequency. Ok, hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase. El tema que voy a tratar es adverbios de frecuencia. Ok, los objetivos es que el alumno identificará y aplicará el uso de cada adverbio de frecuencia en oraciones simples, afirmativas, negativas e interrogativas, con la finalidad de lo que lo aplique en una adquisición de su segunda lengua. Ok. You use adverbs of frequency to say how often something happens. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Dice que nosotros usamos adverbios de frecuencia para decir con qué frecuencia las cosas suceden. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos los adverbios de frecuencia que son los siguientes. Tenemos el primero. Esto tenemos que ir anotando. ¿Ok? Si pueden saquen un hit, ahí vayan anotando el porcentaje de lo que vamos a utilizar en este tema de hoy. Ok, por ejemplo, nosotros utilizamos I always drink coffee in the morning. ¿Qué quiere decir? Yo siempre bebo café en la mañana. Ok, yo siempre. Ok, el adverb of frequency, el adverbio de frecuencia es always. Always is the 100% of the time. Ok, nosotros utilizamos el adverbio de frecuencia siempre para decir que es el 100% de con qué frecuencia nosotros realizamos algo. Por ejemplo, nosotros decimos yo siempre bebo café en la mañana. ¿Ok? Entonces, always toma el 100% del tiempo o de la frecuencia con la que hacemos esta actividad. Porque es siempre, o sea, yo siempre hago esto, yo siempre hago aquello. ¿Ok? Vamos al 90%, ¿ok? Que es frequently. El adverbio de frecuencia del 90% es frequently. Por ejemplo, Mom frequently cooks dinner to me. Mamá frecuentemente cocina la cena para mí. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos frequently para referirnos al 90% de las cosas que hacemos frecuentemente. ¿Ok? Las cosas que hacemos con frecuencia. Ok, teníamos el 100% que era el always, que significaba siempre. Tenemos un 90% que es el frequently, que es un poquito más abajo, porque es frecuentemente. Vamos al siguiente. Vamos ahora al 70%, un poco más abajo, ¿ok? Vamos ahora con la palabra del adverbio frecuente, que es usually, usualmente, ¿ok? Usually is about the 17% of the time, ¿ok? Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra usually para referirnos al 70% de las cosas que realizamos con la frecuencia al 70%. Por eso nosotros utilizamos usually, ¿ok? Por ejemplo, they usually spend the summer in the mountains, ¿ok? Ellos usualmente pasan el verano en las montañas, ¿ok? Es un 70%. Recuerden, ¿qué nomás tenemos ahora vista? Tenemos el 100% que es el always, el 90% que era el frequently, el 70% que ahora es el usually, y vamos al siguiente. ¿Ok? Este nos dice el 60%, ¿ok? Este es about 60% of the time, ¿ok? Es alrededor del 60% del tiempo, y nosotros esta palabra se llama often, ¿ok? A menudo. Often, a menudo. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo tenemos Mr. Jackson often waters his plants, ¿ok? El señor Jackson a menudo riega sus plantas, ¿ok? Es alrededor del 60% porque no está siempre, no es frecuentemente, no es usualmente, pero sí es a menudo. A menudo riega sus plantas, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente, que ahora tenemos alrededor del 40%, ¿ok? Al 40%. Sometimes is about the 40% of the time, ¿ok? Es alrededor del 40% del tiempo. Ben sometimes goes to the theater. ¿Qué quiere decir esto? Ben a veces va al teatro, ¿ok? No va siempre, no va usualmente, no va frecuentemente, no va a menudo, ¿ok? Él va a veces, recuerden. Esto se maneja por porcentajes. Entonces, bueno, es para que tengan idea, no se maneja estrictamente en porcentajes, sino que es como que para que tengan idea en qué momento nosotros utilizamos cada adverbio de frecuencia. Por ejemplo, vamos al siguiente, que es occasionally, es alrededor del 35%, como nos dice aquí. Occasionally is about 30% of the time.
For example, por ejemplo, Karen occasionally visits her parents, ¿ok? Karen ocasionalmente visita a sus padres, ¿ok? Ocasionalmente. Cada vez vamos bajando. ¿Ok? Vamos al siguiente. Este es alrededor del 30%, es rarely, ¿ok? Raramente. ¿Ok? Ella raramente deja su casa o sale de su casa después de las 10 p.m. ¿Ok? Rarely, about 30% of the time. For example, she rarely leaves home after 10 p.m. ¿Ok? Vamos al siguiente, que este es alrededor del 20%, que es seldom. ¿Ok? Recuerden, todos estos adverbios de frecuencia son para nosotros describir que frecuentemente nosotros hacemos una acción o hacemos cualquier cosita. ¿Ok? Seldom. Seldom is about 20% of the time. Es alrededor del 20% del tiempo. For example, a Kane seldom laughs. A Kane raramente se ríe. Raramente. Ya cada vez es un poquito menos. Ok, ahora tenemos hardly ever. Is about the 10% of the time. Es alrededor del 10% del tiempo. Y es la palabrita del adverbio de frecuencia hardly ever, que significa casi nunca. Ok, for example, we have Mincy hardly ever buys new clothes. Ok, Mincy casi nunca compra nuevas prendas, nueva ropa. Mincy hardly ever buys new clothes. Ok, Mincy hardly ever buys new clothes. Ok, Mincy casi nunca compra nuevas prendas o nueva ropa. Ok. Y vamos con la última, que es absolutely zero. Ok. Never. The adverb of frequency is never. Ok. Aquí el adverbio de frecuencia es never, que significa nunca. Ok. Esto es alrededor del 0% del tiempo. O sea que nunca hacemos esto. Algo que nunca. Por eso es el 0%. For example, we have Ron Weasley never eats vegetables. ¿Ok? Ron Weasley nunca come vegetales. Nunca. Por eso es cero. ¿Ok? Porque nosotros referimos a nunca. ¿Ok? Entonces, espero que hayan copiado cada palabrita de los adverbios de frecuencia y con su respectivo porcentaje para que sepan cuándo ocupar cada cosa. Les voy a hacer un pequeño review, un pequeño repaso de todo. Ok, nosotros utilizamos always para el 100% del tiempo. Utilizamos el frequently para alrededor del 90% del tiempo. Utilizamos usually para alrededor del 70% del tiempo. Utilizamos often para alrededor del 60% del tiempo. Utilizamos sometimes para alrededor del 40% del tiempo. Utilizamos occasionally alrededor del 35% del tiempo. Utilizamos rarely alrededor del 30% del tiempo. Utilizamos seldom, que es raramente, alrededor del 20% del tiempo. También utilizamos hardly ever, que es alrededor del 10% del tiempo. Utilizamos never, que es nunca, alrededor del 0% del tiempo. ¿Ok? Con estos datos nosotros podemos trazar los siguientes ejercicios o deberes que vamos a tener. Entonces, ahorita vamos a aprender unas frases de frecuencia, ¿ok? Unas frases de frecuencia. Por ejemplo, frequency phrases, ¿ok? This report must be written annually. ¿Ok? Este reporte debe ser escrito cada año, anualmente. ¿Ok? También tenemos otro ejemplo, una frase. Please submit a new project yearly. Por favor, enviar el nuevo proyecto igual yearly cada año. ¿Ok? Tenemos the bank sent us our statement of account monthly. El banco nos envía nuestra hoja de pagos mensualmente. ¿Ok? O nuestra hoja de la cuenta mensualmente, cada mes. ¿Por qué son adverbios de frecuencia? Porque son unas cosas que hacemos como que dentro de una rutina, ¿ok? Por eso nosotros siempre utilizamos estos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, tenemos otro que dice, This magazine is published weekly.
¿ok? Esta revista es publicada cada semana, cada semana. A nurse visits Aunt Sarah daily, ¿ok? Una enfermera visita a la tía Sara cada día, cada día, cada día, se repite, ¿ok? The news is broadcast early. Las noticias se transmiten cada hora. Cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Recuerden, nosotros utilizamos los adverbios de frecuencia para repetir nuestras rutinas que ejercemos cada día, cada vez, o algo que hacemos con frecuencia. Por eso, ¿con qué frecuencia? Es la pregunta con la que se responde esto. Bueno, ya vamos a explicar un poquito adelante acerca de esto. Pero aquí dice, there are other frequency phrases, ¿ok? Aquí hay otras frases de frecuencia. Son otras frases de frecuencia que nosotros podemos utilizar, que nosotros nos podemos grabar y podemos explicarnos y decir cuando estemos hablando con una persona de Estados Unidos, alguien que sepa hablar inglés, cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos every day, todos los días, ¿ok? Every day, todos los días. Every, alguna vez. Yearly, anualmente. Every month, todos los meses. Every year, todos los años. Normally, normalmente. Regularly, regularmente. Once, una vez. Twice, dos veces. Three times, tres veces. Once a day, una vez al día. Twice a month, dos veces al mes. Every other day, cada 2 días. From time to time, de vez en cuando. Bueno, estas tres últimas tienen el mismo significado. Son sinónimos, nosotros los utilizamos para decir la misma expresión, así que pueden decir cualquiera de estas tres que está correctamente. Once in a while, de vez en cuando. Every now and then, de vez en cuando. ¿Ok? Son frasecitas que les puede ayudar para los frequency, adverbs of frequency, para los adverbios de frecuencia que se utilizan. ¿Ok? Vamos ahora a las grammatical rules adverbs of frequency. ¿Ok? Vamos a las reglas gramaticales de los adverbios de frecuencia. Ok, nosotros, we use an adverb of frequency before the main verb, ok. Nosotros utilizamos un adverbio de frecuencia antes de un verbo principal. Por ejemplo, tenemos esto. Janet usually goes abroad on her holidays. Primero identificamos la oración, ok. Identificamos la oración. Janet usually goes abroad on her holidays. Identificamos la persona, ok. Nuestro pronoun, ok, que es Janet. Utilizamos usually. Usually, ¿qué es? Identificamos usually. Usually es nuestro adverb of frequency. Es nuestro adverbio de frecuencia. Ok, tenemos nuestro pronoun, nuestro adverb of frequency, que es goes. Goes. Es el verbo principal, que es go, ¿no es cierto? El verbo principal es go, pero como habíamos aprendido en las anteriores clases, nosotros aumentamos es, s, a las terceras personas del singular o plural, dependiendo del verbo, dependiendo la persona en la que estamos hablando. Bueno, eso habíamos aprendido. Entonces, aquí está añadiendo ES porque estamos hablando de una tercera persona del singular. Entonces, añadimos ES porque aparte finaliza en vocal. Entonces, añadimos ES. Por esa razón está Janet usually goes, ¿ok? Goes. Entonces, una vez que identificamos nuestro verbo principal, nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos como nuestra regla gramatical nos dice, miren, nuestra regla gramatical dice, nosotros utilizamos el adverbio de frecuencia antes del verbo principal, ¿ok? Entonces, una vez que identificamos el verbo principal, nosotros ponemos el adverbio de frecuencia atrás del verbo principal, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Janet usually goes abroad on her holidays. Janet usualmente suele ir de paseo en su feriado o en sus vacaciones. ¿Ok? Esa es la primera regla gramatical. La siguiente es we use an adverb of frequency after the verb to be. Okay. Siempre que tenemos un verbo to be, acuérdense que es am, is, are. Eso es todo el verbo to be que nosotros igual ya aprendimos en las anteriores clases. Entonces tenemos este ejemplo. Nosotros tenemos she. El verbo to be de she es is, ¿por qué? Porque estamos hablando de tercera persona del singular, ¿ok? Entonces, she is, ok. Entonces, tenemos el verbo to be y estamos utilizando que es ella es o ella está, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos she is rarely late, ¿ok?
Entonces, como nos dice la regla gramatical, nosotros usamos el adverbio de frecuencia después del verbo to be, entonces identificamos igual en la oración. Recuerden eso, es un pequeño trick que nosotros primero tenemos que identificar las oraciones para poder plantear la gramática correspondiente a cada parte de lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos aprendiendo adverbios de frecuencia, por lo tanto tenemos nuestra gramática de adverbios de frecuencia. Entonces nosotros dice que aumentamos el adverbio de frecuencia después del verbo to be, la segunda regla. Entonces, si nosotros tenemos aquí el verbo to be, que es she is, ¿dónde iría? Después del she is, que tenemos aquí, rarely, ¿ok? Raramente. She is rarely late. Ella raramente llega tarde, ¿ok? Ok. Los adverbios de frecuencia prácticamente sirven para esto que les quería explicar. Los adverbs of frequency answer the question how often, ¿ok? Siempre, pero siempre, pero siempre, 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 siempre de los siempre que vemos una pregunta que comience con how often, nosotros vamos a responder automáticamente con los adverbios de frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir how often? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia haces tú esto? ¿Con qué frecuencia tú vas a la tienda? ¿Con qué frecuencia tú sales con tu familia? ¿Con qué frecuencia tú vas a jugar fútbol con tus amigos? ¿Con qué frecuencia tú lees un libro? Entonces, siempre que nos dicen how often es con qué frecuencia. Entonces, como son adverbios de frecuencia, siempre vamos a responder con eso. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos how often do you think of me? ¿Con qué frecuencia tú piensas en mí? Es el ejemplo que tenemos aquí, ¿ok? Recuerden, how often do you think of me? Entonces vamos al siguiente, que sería la respuesta. La respuesta sería always, ¿ok? I can't stop thinking of you. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, siempre. Yo no puedo parar de pensar en ti, ¿ok? Algunos adverbios de frecuencia son escritos en el inicio o al final de la oración. No hay problema con esto, ¿ok? Dice, some adverbs of frequency are written the beginning or the end of a sentence. ¿Ok? Entonces, for example, nosotros utilizamos estos adverbios que están aquí, estos adverbios de frecuencia para escribirlos al inicio o al final. No hay problema. ¿Ok? Por ejemplo, pero esto sí, tienen que tener mucho cuidado y mucho ojo. Siempre va una coma cuando nosotros utilizamos el adverbio de frecuencia al inicio. Por ejemplo, tenemos sometimes, coma. ¿Ok? Si ven aquí, tenemos la coma. Sometimes, coma, Lisa plays her saxophone. Okay. A veces, coma, Lisa toca su saxofón. ¿Ok? También podemos ponerlo al final. Al final no es necesario la coma. Solo cuando la ponemos al inicio es necesaria la coma. ¿Ok? Al final no. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice I sing in the bathroom occasionally. Yo canto en el baño ocasionalmente. Si quisiéramos ponerle al inicio, también está bien. Entonces, si pusiéramos al inicio quedaría occasionally, coma, I sing in the bathroom. Ocasionalmente, coma, yo canto en el baño. Ok, es esto. Don't forget to use comma after each adverb of the frequency when it was in the beginning of the sentence. Esto quiere decir lo que les expliqué, que no olviden de poner la coma después de cada adverbio de frecuencia cuando lo escribimos al inicio de la oración, ¿ok? Cuando este esté al inicio de la oración, no nos tenemos que olvidar de poner la coma. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el deber. El deber es, va a haber un foro y ustedes me van a responder estas preguntas que les voy a poner. Igual en el foro les va a preguntar, van a estar estas preguntas. ¿Ok? Entonces en el foro va a estar estas preguntas que es How often do you kiss your mother? ¿Con qué frecuencia tú besas a tu madre? ¿Ok? Y ustedes van a escribir la primera van a poner 1 punto y raya y escriben la oración. Dependiendo, ¿no? For example, I always kiss my mother. ¿Ok? Yo siempre beso a mi madre. Es mi respuesta. O si quieren ponerlo al inicio también, always, coma, I kiss my mother. Ya depende de cómo quieran utilizar la gramática, como les digo. Hay muchas reglas en esto de adverbio de frecuencia, prácticamente pueden ponerla en cualquier lugarcito, pero siempre con sus signos de puntuación y con la gramática correcta que yo les he explicado. ¿Ok?
Por ejemplo, aquí tenemos la segunda. Ustedes tendrían que poner 2 punto y raya. How often do you walk with your friend? ¿Con qué frecuencia tú caminas con tu amigo? ¿Ok? Ustedes tienen que responder con qué frecuencia caminan ustedes con un amigo. ¿Ok? Vamos al siguiente. Dice, how often do you eat Japanese food? ¿Ok? ¿Con qué frecuencia tú comes comida japonesa? ¿Ok? O comida china, ¿con qué frecuencia? ¿Ok? Ustedes responden igual, ponen 3 puntos raya. Y ustedes responden dependiendo del adverbio de frecuencia igual que les di de la lista, pueden utilizar cualquiera de los S. O si nunca comen comida china, no les gusta, pueden poner el never, que es nunca. O ya depende de ustedes, ¿ok? Ok, también tenemos otra que dice, how often do you dance? ¿Con qué frecuencia tú bailas? Igual, tienen que responder con los adverbios de frecuencia que les expliqué y con la gramática que les expliqué.